acá entró, mirá. No, por favor. Ahí se ve. Empezó, chiquilines. Orden. Orden. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar presentes. En realidad, un poco lo que les comentábamos, que dentro de nuestras posibilidades queremos avanzar en uno de los grandes ítems que para mí es muy importante de esta gestión, y es justamente en la medida de nuestras posibilidades capacitar a todos los funcionarios, y en esta instancia en que estamos avanzando en la aplicación de nuevas tecnologías en la Dirección General de Registros, bueno, con la colaboración de todos aquellos expertos en la materia, queremos también compartir el conocimiento de ellos. En esta instancia, la escribana doctora Agustina Pérez Comenale nos va a compartir o nos va a comentar un poco de qué se trata el dinero virtual, las criptomonedas y también un poco qué es el blockchain, que es una cosa que está sonando mucho a nivel registral. Hay posiciones muy divididas respecto a su aplicabilidad a los registros. Algunos entienden que sí, algunos entienden que no, pero es interesante, es muy interesante que nosotros tengamos una idea de qué se tratan estos conceptos para formar nuestros propios criterios. Y después el escribano Carlos Milano dará la posición registral respecto a la integración del precio con dinero virtual, y la escribana Rosa Blanca Sosa todas las consultas que luego, las dudas que se le presenten luego de esta charla, bueno, ustedes pueden hacerlas y allí quizás puedan surgir algunos criterios nuevos o algunas interrogantes o algunos planteos que hasta ahora nosotros no nos hemos hecho. Lo que les pido sí que por favor silencien los micrófonos porque se escuchan un poco de ruidos en algunos, en algunos de ustedes, y capaz que eso entorpece un poco la exposición. Muchas gracias. Bueno, bárbaro. Buenas tardes a todos. La idea, como justamente les estaban comentando recién, de hoy, es más que nada poder adentrarnos en todo lo que es esta microeconomía de la Web3, por decirlo de una manera, ver un poco lo que es blockchain, ver un poco lo que es criptomonedas, lo que son los tokens, e intentar bajarlo más a tierra, en realidad, en operaciones que hoy por hoy ya se dan en nuestro país, y compartir un poco de conocimientos. A mí lo que me gustaría es, a medida que avance la charla, más allá de que estén todos silenciados, si surgen dudas o alguna consulta específica, no, bueno, anímense justamente a poder sacar el silencio de los micrófonos y hablar, que a veces justamente el intercambio facilita un poco el entendimiento de este tipo de temas. Yo ahora lo que voy a hacer es, voy a compartirles pantalla con una presentación, más que nada a nivel de apoyo. Me dicen ahí, por favor, si pueden verla bien. Se ve bien. Perfecto, gracias por confirmar. Bueno, la idea justamente de hoy, como bien les está comentando Daniela, es ver un poco el tema de blockchain y criptomonedas. Acá lo que a mí me interesa más allá de entrar en conceptos técnicos, es entender un poco la evolución, ¿no? De por qué se empezó a implementar o por qué se habla tanto de blockchain, de redes centralizadas y todo esto que ustedes vienen escuchando tanto, por ejemplo, a nivel de noticias. Y eso es más que nada por un tema de evolución de necesidades que se empezaron a dar en los entornos digitales. Nosotros cuando empezamos, por ejemplo, bueno, ya saben, al principio era un internet, era la facilidad de comunicación, esa facilidad de poder conectarnos a través de determinados dispositivos y poder acceder en un primer momento a lo que era la lectura de información. Por eso ustedes ven que, por ejemplo, en el primer círculo que dice Web 1, básicamente dice que solamente se puede leer. Esto era como la era de poder entrar a un explorador de Internet, ya sea Yahoo, ya sea Internet Explorer, y que el usuario pudiera acceder a información que ya estaba en cierta medida cargada por determinadas empresas que participaban dentro del ecosistema de Internet. Luego se pasó a una era de la Web 2, que esto empezó a generar un intercambio entre el usuario y la red, que es más que nada la época de las redes sociales. Por ejemplo, nosotros no solamente podíamos acceder a Internet y a los exploradores para poder ver información, sino que además podíamos subir información. Se empezó a generar una especie de camino de doble vía, donde no solamente subimos, sino que podemos generar contenido.
para finalmente pasar a lo que la gente habla, que justamente es esta Web3, por decirlo de alguna manera. La Web3 se caracteriza por poder ejecutar acciones. Esto significa, no solamente yo voy a poder leer información, voy a poder subir información, sino que además voy a poder dar instrucciones de cosas que se pueden ejecutar de forma automática en la red, a veces sin necesidad de una intervención humana. La Web3 lo que facilitó fue la creación de unidades de valor a nivel digital, representaciones digitales, y empezar a utilizar todas estas características dentro de lo que es ese intercambio en los ámbitos remotos. Por eso van a ver que muchas veces suena o se vincula en realidad con todo lo que es esta Web3, y a mí lo que me interesaba es, ustedes ahí, por ejemplo, en cada uno de los círculos pueden ver distintos iconos de empresas que participan en cada una de ellas. Seguramente los que estén más familiarizados van a ser con los que están en la web 2, que ven que están, por ejemplo, redes sociales como LinkedIn, está como Twitter, Facebook, ahora es X, Google. Bueno, todo eso en realidad, o Wikipedia, por ejemplo, básicamente era todo ese intercambio. Lo que es web 3, vamos a ver que hay muchos loguitos, por ejemplo, que están vinculados con la parte de criptomonedas o de tokens, pero también con lo que son, por ejemplo, billeteras electrónicas. Entonces, esto en realidad lo que nos lleva es a la gran era de las redes descentralizadas distribuidas, que vendrían a ser esa abreviatura de DLT. Dentro de esas redes centralizadas distribuidas, básicamente son una cantidad de nodos que están conectados entre sí y que tienen algunos beneficios a nivel de lo que es ciberseguridad, trazabilidad de la información e inmutabilidad de la información que se va a volcar dentro de esas redes. Lo que más me interesa de esto, de estas redes descentralizadas distribuidas, que ahora vamos a dar de vuelta a los beneficios que recién les enumeré, es que entiendan que hay distintos tipos. Nosotros hoy, por ejemplo, vamos a hablar de blockchain, pero sin embargo hay otras que se empiezan a desarrollar. Por eso esto quiero resaltarlo porque es muy astuto de que muchas de las regulaciones vinculadas a todo lo que es esta nueva herramienta, lo que hacen es siempre hablar de redes centralizadas distribuidas y no intentar hablar solamente de blockchain para darle un ámbito más genérico de aplicación. Nosotros cuando estamos hablando de estas redes centralizadas distribuidas, ustedes cuando ven estas tres imágenes, por ejemplo, la primera viene a ser un sistema centralizado. Viene a ser un sistema, por ejemplo, que opera en una web 2, en todo esto que estamos hablando de Internet y poder acceder, por ejemplo, a una plataforma de intercambio. ¿Cuál es la gran desventaja de esto? Que nosotros el día de mañana, ustedes ven que en esa imagen que está justamente ahí al lado de la izquierda, tiene un epicentro. Yo el día de mañana quiero atacar esa red y lo que hago es ir contra ese epicentro y hacer caer todos los puntos que ven, que son los nodos que están conectados a la red. Sin embargo, nosotros vemos que a medida después se fue avanzando en buscar soluciones para que justamente se pudiera evitar esto de atacar solamente un punto y hacer caer el sistema. Después vemos, por ejemplo, lo que vendría a ser como una red descentralizada, o sea, lo que se hizo fue generar distintos nodos o grupos de puntos, como ven ahí, que cada uno tiene su epicentro y se conectan por alguno, para así llegar a una red descentralizada distribuida. ¿Qué significa esto? Que en vez de tener un servidor centralizado, vamos a tener cada uno de esos nodos que forman parte del servidor. Y cada uno de esos nodos lo que hace es compartir la información de la red, verificarla y hacer un consenso de si todos tienen la misma información. Aspecto positivo, que cada vez que nosotros vamos a intentar ir contra uno de esos nodos, en cierta medida no vamos a poder ir contra el funcionamiento de la red porque va a seguir funcionando por más que ese nodo caiga. Entonces, esto es por una de las razones, y a lo largo de la presentación que les voy a dar hoy, por las cuales van a ver que muchos emprendimientos, operaciones, instituciones, tanto a nivel público-privado, empiezan a implementar esta tecnología. La empiezan a implementar en lo que es lo que nosotros llamamos a nivel técnico el backend, que en el término en inglés significa como esa parte trasera, por decir una forma, que es donde en cierta medida se guardan los datos. Nosotros hoy por hoy, en vez de, por ejemplo, el día de mañana acudir a un sistema, a una nube, por decir una manera, así como lo conocen más vulgarmente, lo que se podría hacer es guardar todos esos datos en este tipo de sistemas y evitar, en cierta medida, todo lo que está vinculado con el tema de ciberseguridad, hackeos, entre otros asuntos. Ahí más que nada, después entrando en lo que es la red de blockchain, les puse una definición que se puso justamente en el proyecto de digitalización de España, en el grupo parlamentario, que básicamente dice que es esa red de un libro de registro distribuido, donde todas las operaciones que se realizan están en un tiempo determinado. Funcionan como una base de datos y es administrada por computadoras que funcionan, eso que ven ustedes que ahí, que dice P2P, es que básicamente es cada uno de esos puntos que vimos en el marco anterior,
están conectados entre sí. En vez de estar conectados a un sistema central, el P2P es eso, es que cada uno de esos puntitos está conectado con los otros puntos de la red. Lo importante de este tipo de redes es que entiendan que toda la información, y esto es importante mantenerlo, este conocimiento durante toda la charla, que nosotros vamos a volcar, no podemos modificarla después de que se volcó. O sea, es inmutable. Eso es otro de los aspectos por los cuales a veces se apuesta a este tipo de redes, por justamente la falta de posibilidad de poder adulterar la información que se pone en la red. Por otro, que eso es la gran inmutabilidad. Esa inmutabilidad, ¿a qué lleva? A la trazabilidad. Eso significa que yo todos los datos o toda la información que voy a volcar dentro de la red, voy a tener una trazabilidad casi perfecta de saber cuál fue el ciclo de vida de esa información que yo volqué dentro de la misma. Para que se hagan una idea y avanzar un poquito más en una parte solamente de entendimiento, no técnica, hoy por hoy hay distintos tipos de redes. Hay redes públicas, hay redes privadas, hay redes semi-privadas. ¿Cuál es la diferencia entre una de ellas y otras? Es que en las públicas básicamente todos podemos acceder y participar. Eso significa, el día de mañana, por ejemplo, quiero contribuir al funcionamiento de la red, que eso es el minar, quiero dar información, quiero volcar información, quiero realizar transacciones. En una red pública puedo hacerlo sin problema y sin permiso de nadie. Lo otro positivo es que generalmente son más económicas porque las utilizan mayor cantidad de usuarios, o sea, por un tema de escalabilidad de uso. Sin embargo, las redes privadas también se generaron, ¿pero por qué? Porque a veces se quiere utilizar la herramienta de las redes centralizadas y distribuidas o de blockchain, pero no quiere justamente permitirse que cualquier usuario pueda participar de la misma. Esto sucede mucho, por ejemplo, a nivel de registros médicos o otro tipo de funcionalidades, donde sí se quiere controlar quiénes pueden tener acceso a la red. En ese caso se acude a las redes privadas, que justamente en esas lo que va a suceder es que para poder realizar cualquier tipo de operación se va a necesitar autorización de lo que se llaman nodos validadores, que van a tener ese rol específico para poder realizar ese tipo de operativa. Pero básicamente, a medida que ustedes, esto solo a nivel de conocimiento y por si ya lo ven, cuando van a ver siempre o les van a hablar de blockchain, básicamente les van a hablar de esa cadena de bloques. ¿Por qué se le dice cadena de bloques? Porque básicamente lo que tiene es una secuencia alfanumérica que lo que hace es enlazar un bloque con el otro, o sea, generar esa cadena, por decir una manera. O sea, cada vez que yo quiero insertar información, por ejemplo, vamos a ver que es un demo, esta última imagen que dice blockchain, y vemos uno que dice block 2 y block 3. Esto como si fuera el bloque 2, donde lo que se hace es asignarle un número de bloque, donde dice data, se le vuelca la información que va a tener ese bloque dentro, y después lo que hace es ponerse el número del bloque anterior y el número del bloque que le sigue. Eso es para justamente poder generar la cadena de bloques. Esto es como una especie de blockchain demo, pero generalmente la visual es más o menos de esta medida. Esto que nos permite es que generalmente toda la información, o sea, saber que, por ejemplo, se generó un nuevo bloque, o sea, se creó un nuevo bloque, es algo que es información generalmente pública o que se puede ver. Ahora, el contenido del mismo está encriptado. Eso significa que no vamos a poder acceder a qué información contiene, pero sí saber, por ejemplo, de que se generó un nuevo bloque y que contiene alguna información a la cual no podemos acceder si no tenemos las claves necesarias para poder acceder a esa información. Y eso también es importante, pues el tema de la encriptación. O sea, ustedes ven mucho, por ejemplo, que hoy a nivel de mensajería, de informática, se habla mucho de los mensajes encriptados, que es justamente para darle confidencialidad y privacidad a esos datos que están dentro de la red. Eso es importante porque es otra de las características que tienen este tipo de herramientas y por los cuales también se empiezan a utilizar bastante. Esto era más que nada para que tuvieran una noción de vuelta muy genérica de lo que es las redes centralizadas distribuidas y de lo que es el blockchain, pero para poder entender por qué a veces se pone tanto ímpetu en este tipo de herramientas. Y ahí me voy a ir un poco a la parte de lo que son los activos virtuales, que dentro de los activos virtuales tenemos a las famosas criptomonedas. Básicamente, cuando hablamos de ese activo, siempre estamos hablando de esa comunidad de valor que se puede generar en un ámbito remoto. Muchos de estas criptomonedas o de activos virtuales a veces son generadas para el funcionamiento de la red. Esto significa, hay redes de blockchain que para poder generar nuevos bloques necesitan determinadas criptomonedas que es lo que las hacen funcionar y las hacen minar nuevos bloques.
Esto es para diferenciar un poco, porque a veces hay criptomonedas que van a escuchar que las llaman como nativas, que son estas que se necesitan para el funcionamiento de la red, y después hay otras criptomonedas o activos virtuales que en realidad se genera como una representación dentro de esa red, pero no son necesarias para su funcionamiento. Ahí seguimos compartiendo, sí. Sí, le sigo compartiendo pantalla, sí. Bueno, entonces, más que nada yendo a lo que es este activo virtual, como les decía, lo importante es entender que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de que hay muchos nodos que en cierta medida están conectados a esa red, eso significa que es muy difícil dar el aspecto de la territorialidad. Porque está Ahí sí, habilitar la sala. se me conectó. No pueden entrar y no puede. Entonces Ok. Mariana lo que hizo fue habilitar la sala para que entren todos los que Está, no hay problema, perfecto. Lo que sí creo que necesito autorización para poder compartir pantalla. Ahí le pedimos a Fabiana. Ya te la di. Dale, gracias, bárbaro. Gracias, Fabi. Les vuelvo a compartir porque Ahí está. tengo miedo que no me sigan sino después. Y como les decía, el tema de eso, de que cuando hablamos esta cantidad de nodos que forman parte de la red, tenemos que entender que son nodos que están en todo el mundo. Entonces es muy difícil bajar un tema de territorialidad de dónde se encuentran justamente esos datos. Y eso es uno de los grandes desafíos que se plantea mucho también a nivel, por ejemplo, de ley de protección de datos, cuando se habla de los servidores si tienen que estar en territorio nacional o no. Lo que me interesa también, ahora vamos a ver, le voy a traer un poco más la definición que en realidad se implementó a nivel de proyecto regulatorio en nuestro país, pero también mencionarles de que ese tipo de concepto en realidad se trae de los marcos del GAFILAT. El GAFI ya estableció un concepto de activos virtuales y lo que hicieron la mayoría de los países en Latinoamérica fue tomar ese concepto para poder aplicarlo en cada una de las jurisdicciones. Pero cuando vamos a estar hablando de activos virtuales, vamos a estar hablando de tanto de criptomonedas, que es esa modalidad, ese medio de pago, a veces de inversión, dependiendo de la finalidad por la cual lo obtenga cada usuario. Vamos a estar hablando de tokens, que los tokens van a ser esas representaciones digitales, puede ser una representación digital de un bien tangible, intangible, de un derecho contractual, por ejemplo. O sea, básicamente hoy todo es tokenizable. Y cuando me refiero a tokenizable, me refiero a darle una representación digital. Vamos a estar hablando de lo que son los activos estables y de los que son las famosas emisiones de dinero electrónico. O sea, esto significa que se le dice con las letras CBDC, que son aquellas monedas emitidas por un banco central. Cuando nosotros hablamos primero de activos estables, son las famosas en inglés stablecoins, se le dice, que básicamente lo que hacen es tener una paridad con ya sea una moneda fiduciaria, como puede ser el dólar. Imagínense el día de mañana que una criptomoneda, un activo virtual estable equipara lo mismo que un dólar estadounidense. O pueden también tener paridad con otro tipo de activos, con commodities, etc. Hay muchas formas de generar un activo estable. ¿Por qué esto es importante? Y ahí voy a hacer un poco más de detenimiento. Porque muchas de las transacciones hoy se intentan que sean con activos virtuales estables, por un tema de la volatilidad y la fluctuación que pueden llegar a tener en su valor. Si nosotros hacemos el día de mañana, por ejemplo, un boleto de reserva o cualquier tipo de operación, siempre del lado técnico vamos a recomendar que se realice con activos virtuales estables por este tipo de características que les digo. Sin embargo, por ejemplo, cuando vamos más a lo que son esas criptomonedas simples, como pueden ser, si se escucharon, como el Bitcoin, con el Ether, que son algunas de las más famosas, lo que sí tienen es que esas monedas, ese valor de esas monedas, no está anclado a ningún tipo de otro valor. Entonces, al no estar anclado, esto significa que va a tener volatilidad y que en cierta medida el precio lo pone el mercado. Después vamos a ver que, por ejemplo, los tokens, que ya le digo que pueden ser esas representaciones digitales, que pueden ser fungibles o no fungibles, eso dependiendo del tipo de programación. También algunos tienen valores dentro del mercado porque cotizan, y por ejemplo podemos ver las cotizaciones en determinadas plataformas, y otras no lo van a tener porque a veces hasta se dan en ambientes privados.
Y después finalmente esas CBDCs, que les decía que son esas monedas emitidas por Banco Central, que lo que hacen son todos varios de los proyectos que ven hoy a nivel global que emiten justamente una moneda digital, lo que hace esa moneda digital es tener blockchain por detrás. O sea, tiene una programación a través de blockchain y lo que se hace generalmente son en redes privadas, porque justamente no se quiere que cualquier usuario pueda participar de las emisiones, ni ninguna otra institución, y se emiten a través de este tipo de protocolo para generar la trazabilidad y por todas las facilidades que tiene este tipo de operación. Uno de los temas ahí que olvidé mencionarles, que también es un beneficio, es el tema de la rapidez de la red. O sea, cuando nosotros hacemos una transacción, por ejemplo, de un activo virtual, de una billetera a otra, eso se hace en una cuestión de minutos. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, cuando tenemos una transferencia internacional, que podemos llegar a tener un periodo de 72 horas. Y esto es algo que a nivel, o sea, en el mundo financiero se empezó a plantear, porque hay una gran desventaja en el sistema financiero tradicional versus este sistema financiero moderno que ahorra 3 días en la economía mundial. Entonces eso tiene un impacto muy grande a nivel de lo que es operaciones internacionales y justamente varias de las empresas vieron, por ejemplo, cuando se realiza cualquier transferencia internacional, siempre tenemos un banco intermediario y siempre tenemos, por ejemplo, un número SWIFT de cada uno de los bancos. Bueno, SWIFT, que es esa empresa que facilita las transacciones internacionales, lo que está haciendo ahora son unos demos de prueba en determinadas regiones para justamente empezar a implementar blockchain dentro de su sistema y poder empezar a competir con esta rapidez que tienen este tipo de activos virtuales y de monedas. Hoy por hoy realizar una transacción con criptomonedas o con activos virtuales es algo que es muy intuitivo y muy sencillo dependiendo del tipo de plataforma que utilicemos. Y eso es lo que más que nada me interesa que les quede la noción, es de que, ahora les voy a mostrar otra diapositiva que tiene eso, pero que hay redes que son más fáciles y centralizadas y hay otras redes que son descentralizadas y más difíciles de usar. Yendo al caso más práctico, al más sencillo, nosotros generalmente, por ejemplo, podemos ingresar a una página web o a una aplicación en el celular y la funcionalidad es muy similar, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes alguna vez utilizó, por ejemplo, Mercado Pago. Pero básicamente vos lo que tenés es escanear un QR, es marcar un monto de la transacción, marcar la criptomoneda que vas a hacer y eso se envía automáticamente a la otra billetera. Cuando querés, por ejemplo, mandar dinero de una billetera a otra, se puede escanear el QR de la otra persona o hasta la otra persona puede enviarte una imagen y vos podés como subirla a la aplicación para hacer la transacción directamente. Esto lo que demuestra es que hay mucha facilidad para hacerlo y a veces puede sonar muy complejo, sin embargo es hasta más sencillo que hacer una transferencia, por ejemplo, en una página de un banco. Esto depende mucho de vuelta de la plataforma que se utilice, del tipo de modalidad, entre otras cosas. Pero básicamente datos básicos o que nosotros vamos a poder acceder es a verificar que se realizó la transacción, o sea, saber que se hizo esa transacción en tal día, de tal monto, de tal billetera a tal otra. Y dependiendo del tipo de plataforma que se utilice, a veces hasta podemos saber, por ejemplo, quién es el usuario que está por detrás de esa billetera. Pero eso es información que, dada los beneficios que tiene la blockchain, sabemos que no va a poder ser adulterada, que no va a poder borrarse de la red y que va a quedar en la trazabilidad de las operaciones de la misma. Entonces, esto es como un esquema muy sencillo, pero básicamente una persona quiere enviarle dinero a la otra, o sea, Pedro le quiere mandar a María, se crea un bloque diciendo, bueno, Pedro quiere enviarle determinado dinero a María, ese bloque se transmite a la red aprueba la transacción, se añade a la cadena de bloques, o sea, ese bloque que se creó se crea y se establece dentro de la red, y la otra persona recibe el dinero. Es algo muy sencillo y de vuelta, donde queda la información grabada. La diferencia entre unas plataformas y otras, y esto es algo que le voy a dar muy por arriba y que me interesa que entiendan, es que van a ver que hay billeteras, por ejemplo, que son 100% descentralizadas. ¿A qué me refiero con esto? Es que yo me bajo como una billetera y la única información que voy a tener es una secuencia alfanumérica, o sea, significa números y letras, que va a ser el nombre de la billetera. Después no me van a pedir ninguna información adicional personal. O sea, no me van a pedir nombre, no me van a pedir documento de identidad, ni domicilio, ni nada de eso. Yo solamente lo que hago es crear una billetera en un mundo 100% descentralizado. Cuando creo mi billetera me van a dar 12 palabras que son mi clave y yo voy a ser responsable de la custodia de esos activos en mi billetera. Eso es lo que se llama ese mundo descentralizado.
versus o en contra de lo que es el mundo centralizado. ¿Qué es el centralizado? Son empresas que dan el servicio de tener sus billeteras electrónicas. Esto significa que la empresa tiene la custodia de los activos, no el usuario. El usuario tiene solamente como esa clave pública y lo que hace es facilitarle o generar plataformas más intuitivas para este tipo de transacciones. ¿Qué es lo positivo de esto? Es que, por ejemplo, perdés la contraseña, te olvidás de las palabras o lo que sea, y siempre vas a tener un respaldo o una empresa para la cual podés acudir y pedir esa información. También, ¿qué significa esto? Significa de que, por ejemplo, el día de mañana se quiere pedir un congelamiento de cuentas, se quiere pedir información de una cuenta o cualquier tipo de información vinculada a la operación, se va a poder pedir a la empresa que está por detrás de la transacción. Hoy la mayoría lo vamos a estar viendo, de los marcos regulatorios apuntan a regular justamente este tipo de plataformas. Y acá yendo un poco más al tema de regulación, bueno, como habrán escuchado, el Banco Central del Uruguay justamente presentó un proyecto vinculado a la parte de activos virtuales que ya tiene media sanción, y lo que hizo, como les decía, era tomar el concepto del GAFI, que es el que están tomando la mayoría de los países de Latinoamérica, sobre qué es un activo virtual. Y básicamente lo establecen como esa representación digital de valor o de derechos contractuales que puede ser almacenada, transferida y negociada de manera electrónica a través de estos registros descentralizados distribuidos o tecnologías similares. O sea, dejó un concepto amplio porque sabe que la tecnología avanza de manera muy rápida y que se pueda seguir aplicando la misma regulación en casos de que se mejore un poco este tipo de herramientas. Lo importante es que básicamente de todos los activos que existen en el mundo digital, no todos son financieros. Entonces, dentro del marco de regulación del banco, lo que hizo fue especificar los que sí considera que estarían dentro de su marco y cuáles podrían llegar a quedar por fuera del mismo por no considerarse activos financieros, pero que sí, por ejemplo, pueden ser un token, puede ser un token no fungible, es un NFT, entre otros. Lo que hizo fue establecer determinadas categorías y básicamente hoy por hoy, yendo un poco esto igual se lo voy a pasar, pero al plano en realidad o al marco que ellos establecieron, es que todo lo que son activos virtuales, por ejemplo, valores, hoy por hoy se consideran dentro de la ley de mercado de valor, cualquiera sea su uso, no importa cómo lo vamos a utilizar. ¿Qué son los activos virtuales valores? Son básicamente esos que se pueden otorgar derechos como la propiedad, el reembolso de una suma específica, o sea, yo garantizo una suma que va a recibir el usuario que tenga ese token, o un derecho a una participación con beneficios económicos. Entonces, sin importar el nombre que tenga el token, el activo o lo que sea, si el subyacente representa esto, se va a considerar un activo virtual valor y va a caer dentro de la ley de mercado de valores. Sin embargo, todos esos que estuvimos enumerando hoy, por ejemplo, como es Bitcoin, como es Ether, como son todas esas criptomonedas no estables, esas criptomonedas que dijimos que fluctúan, que son las más conocidas, esas van a entrar dentro de la categoría que se considera activos virtuales de intercambio, que si se dan cuenta ahí es la última. Esa última lo que hace en cierta medida es establecer que van a tener una regulación específica y caer dentro de la regulación de lo que es lavado de activos, o sea, hacer los controles, los debidos diligenciamientos cuando se opere con este tipo de activos, pero además se establece solamente la regulación, no para lo que es el intercambio entre usuarios, el intercambio entre usuarios queda libre, pero sí para lo que está vinculado con sistema de pagos. Lo que hacen acá es, en cierta medida, las empresas que, por ejemplo, el día de mañana habilitan a enviar remesas en activos virtuales. Imagínense, yo quiero enviar dinero al exterior, quiero enviar una remesa al exterior, en vez de hacerlo en pesos uruguayos o en dólares, lo hago en criptomonedas. En cierta medida, eso va a caer dentro del marco de las licencias que hoy ya tiene el banco para ese tipo de actividades. Entonces, en cada uno de estos, lo que hicieron fue empezar a generar una categoría específica. Y la otra que solamente me interesa mencionarles es el activo virtual. Hoy hablamos de que estaban los estables y los emitidos por un banco central. Los estables son los que considero que van a empezar a ver ustedes cada vez más, porque son aquellos que tienen la paridad con el dólar, pero son proyectos privados. Esto significa que no están emitidos por un banco central, pero que el proyecto que emite ese token tiene una garantía de fondeo de que tiene una paridad con el dólar, o sea, que tiene tantos tokens emitidos y tiene una reserva de tantos dólares a través de esos tokens. Esos se consideran
de que que el emisor de ese token en realidad va a entrar dentro de las licencias de los sistemas de pagos de emisores de dinero electrónico. Más allá de que no sea de dinero electrónico en sí, y sea este activo virtual estable, sin embargo, se le va a aplicar los mismos requerimientos que a este otro. Después, solo a modo informativo, más que nada saber que, por ejemplo, la Unión Europea ya tiene una regulación específica para este tipo de actividades, para las actividades financieras vinculadas con estos activos, que se llama la regulación MiCA. Bueno, si a alguno le interesa, puede capaz que profundizar más en el tema. Tratan las criptomonedas estables, tratan aquellos tokens que tienen una representación en el mundo real, entre otros, y lo que hicieron fue establecer regulaciones específicas para eso, y ampliar un poco más en lo que es derecho del consumidor, publicidad, entre otros. Pero lo que es a nivel región, se avanzó mucho en el marco regulatorio. Por ejemplo, hoy Brasil ya tiene un proyecto aprobado y se está justamente trabajando en una regulación complementaria. Chile acaba de aprobar una ley fintech que se va a empezar a aplicar el año que viene, que el regulador, que es la Comisión de Mercado Financiero, ya está trabajando en una regulación complementaria también. Argentina tiene un proyecto que están intentando ver si pueden obtenerlo antes del fin de año, por razones de público conocimiento y obvias, está en pleno periodo electoral, entonces no es un momento sencillo para justamente conseguir esta aprobación. Sin embargo, van a ver que en toda Latinoamérica se está haciendo mucho énfasis en tener regulaciones por un tema de lavado de activos. ¿Por qué? Porque el GAFI va a hacer auditorías ahora en estos últimos 2-3 años y va a fijarse justamente si los países tienen este tipo de regulación y si tienen alguna vinculación o exigencia con lo del lavado de activos e intentar no caer en ningún tipo de lista gris o de otros colores. Como le decía, la ley FinTech, que es una ley nueva en Chile. México en su momento ya tenía la suya también, más vinculada a la parte de utilización de moneda local, pero cuando también se vinculaba con activos financieros virtuales. Y Chile tuvo una categorización muy similar a la que propuso el Banco Central del Uruguay, pero también que se está trabajando en no solamente en un proyecto de complementario para bajar un poco más a tierra de la ley, sino que además se va a abrir un marco de prueba para que las empresas privadas se presenten y empiecen a negociar de la mano del banco determinados activos para ellos poder conocerlos más, que son los famosos sandbox regulatorios, marcos de prueba regulatorios, donde se genera esa sinergia público-privada. Nosotros acá, de vuelta, volviendo un poco a lo que es Uruguay, como bien saben, tuvimos la consulta de la DGI, que hizo una escribana pública, la 6419, donde básicamente se presentó la duda de qué sucedía cuando tenía un cliente que quería, y digo entre comillas, comprar, adquirir, en realidad intercambiar un mueble por un valor de criptomonedas. Y bueno, se llegó a la conclusión de que obviamente correspondía a la imagen de permuta por no considerarse aún un medio de pago y sí considerarse un bien intangible. Entonces procedió en cierta medida ese tipo de aclaración y vinculado con la parte también de tratamiento fiscal. O sea, que el día de mañana, cuando se tengan que tributar, se va a tomar ese valor real a diferencia de lo que sería en el caso de una compra-venta, un precio de venta. Pero bueno, eso fue también uno de los primeros antecedentes, por decirlo de una manera, que se tuvo, y estamos viendo de que esto data ya del año 2022. Después, solamente a efectos también de traer un poco esto de lo que es el token, como les decía, van a haber criptomonedas, van a haber tokens, van a haber activos virtuales estables, etcétera, y ese token es esa representación digital que se emite sobre la red. Eso es lo que más me importa, que puedan quedarse con esa idea. ¿Por qué? Porque van a escuchar, y ya pasó en Uruguay, porque hay antecedentes, por ejemplo, de proyectos que a veces lo que dicen es: quiero tokenizar la participación en un proyecto inmobiliario. ¿Qué es lo que se está tokenizando? ¿Qué es? ¿Es una acción social? ¿Es una participación en un fideicomiso? ¿Se está haciendo oferta pública? ¿No se está haciendo oferta pública? ¿Considera que tiene que haber una intervención de alguna de las licencias que se pueden emitir por el Banco Central? O sea, hay un montón de interrogantes que a medida que van saliendo proyectos en el mercado, se empiezan a cuestionar y van un poco vinculadas con este marco o este nuevo proyecto regulatorio que les estaba mencionando. También tener en cuenta de que en realidad el Banco Central, en la resolución 99 del 2022,
también tomó el concepto esto de justamente que es un token, que les estuve compartiendo recién, pero como ven, ya hace un año que se están empezando a mencionar y que encontramos resoluciones y dictámenes vinculados a este tipo de activos virtuales. En un momento, por ejemplo, se planteó qué sucedía si el día de mañana, por ejemplo, se realizaba una tokenización de acciones sociales, porque había determinados proyectos que lo que hacían era acudir a jurisdicciones extranjeras por no encontrar una viabilidad de tokenización en Uruguay. Y bueno, y ahí se planteó, se discutió bastante, pero hoy por hoy, yendo a un sistema en cierta medida tradicional, se encontraron algún tipo de soluciones, pero más vinculadas a un contrato, por ejemplo, de depósito, o tener un tercero de confianza en custodia, ese socio de socio que está amparado en la ley de sociedades comerciales, y bueno, y ahí poder considerar un poco si se podía llegar a adoptar en nuestro régimen actual. En ese token, esa representación digital, ¿qué se puede incluir? Se puede incluir toda la información o se puede solicitar toda la información que queramos. Esto significa que nosotros podemos pedir datos personales del usuario, podemos establecer valores de la unidad, podemos ver la trazabilidad y así sucesivamente a todo lo que consideremos dependiendo del tipo de proyecto que tengamos en manos o que tengamos visibilidad. Ahí se había hablado, por ejemplo, en un momento de una tokenización directa o indirecta, que era básicamente la indirecta, era que el día de mañana que se emitieran esas acciones, que se tengan las acciones papel, pero que se le pudiera dar esas acciones a un tercero de confianza y que ese tercero de confianza pueda justamente hacer esa representación digital, estar a cargo de las mismas y ser ese socio de socio, o sea, que se le aplique en cierta medida al régimen de las sociedades accidentales o en participación y ampararlo un poco por ese lado o por esa figura. El día de mañana, si se pensara una tokenización, por ejemplo, directa, o sea, darle una representación digital a acciones sociales de manera directa, o sea, que se emiten directamente digitales, más allá de todo lo que se necesita a nivel de modificación de marco regulatorio, lo que sí quiero que tengan en cuenta es que se discute mucho el tema de la oferta público-privada y además de que obviamente implicaría una desmaterialización del título valor. Que es todo un tema a discutir más a nivel derecho comercial, pero hay muchos países, por ejemplo España, acaba de aprobar ahora en junio un proyecto que junto a la Comisión justamente de Mercado de Valores, que justamente lo que permitió es empezar a tokenizar acciones de sociedades anónimas y de sociedades limitadas. Y lo que hizo fue empezar a implementar un sistema para tener estas acciones de manera digital y tener ese libro contable o de registro distribuidos dentro de la red, y además tener un registro público que lo que hace es llevar la trazabilidad de qué sociedades tokenizaron determinadas acciones o hicieron sus acciones digitales. Y esto es algo, por ejemplo, que ya se aprobó este año y ya está en práctica en esa jurisdicción. Que también voy a compartirles la información para que la tengan a método informativo y van a poder ver que hay muchas jurisdicciones que siguen avanzando en estos temas. También, por ejemplo, bueno, trayendo algunos, por ejemplo, Liechtenstein lo que hizo fue, Liechtenstein lo que hizo fue implementar también la utilización de redes centralizadas distribuidas a sus registros. Y bueno, Israel, antes de que sucediera todo lo que todos sabemos ahora, pero hacía unas 4 o 5 semanas atrás, había anunciado justamente la utilización de este tipo de herramientas para sus registros, pero además también vincularlas a proyectos inmobiliarios. Y así sucesivamente, capaz que vemos distintas intervenciones. Nosotros que hemos visto como hasta ahora, por si una forma, a nivel de lo que es esa permuta, es básicamente establecer la mayor información posible en cuanto a la cantidad de criptomonedas que están en cuestión, a cuáles son, de qué billetera se transmiten, cuáles son sus números, qué tipo de plataformas, y siempre recomendamos billeteras que tengan información de los usuarios. O sea, siempre recomendamos billeteras que sean dentro de entornos, pues de una forma centralizados y no descentralizados. Pero así también, por ejemplo, poder contemplar todo lo que tiene que ver con la entrega que se hace inmediata, que se surge en ese momento, que se realiza en cuestión de minutos, o sea que ya se puede en cierta medida perfeccionar, pero además también incluir referencias, por ejemplo, a cómo el usuario hubo esas criptomonedas. O sea, hacer más allá de ver la transacción y de realizar toda esa vía de diligencia en cuanto a la transacción, poder asegurarnos de que esa persona, por ejemplo, las obtuvo, ya sea a través de ahorros,
ya sea a través de la venta, por ejemplo, de un mueble, inmueble o lo que fuere, pero poder justificar un poco la obtención de las mismas, en qué año, si hubo una ganancia, por ejemplo, porque las obtuvo hace mucho tiempo y obviamente ese valor aumentó o disminuyó, dependiendo de la suerte que haya tenido. Y también agregar la cotización de esa criptomoneda al momento que se realiza la firma. Esa cotización se puede conseguir en distintas plataformas que hoy tienen las cotizaciones de los activos virtuales del mercado, se puede hasta controlar más de una y dejar justamente la referencia a las mismas para sí tener ese tipo de valor. Bueno, y eso sería más o menos lo dado en blockchain, criptomonedas, activos virtuales. No sé, cualquier duda que tengan, no sé si es ahora, es posterior, pero bueno, quedamos abiertos a preguntas. Si tienen alguna consulta puntual, la pueden hacer ahora o quizás después, cuando termine el escribano Emiliano, quizás recepcionamos algunas preguntas, como quieran. Y si no hay preguntas o si no hay nada en el chat, tampoco que tengamos ninguna pregunta, comenzamos con la exposición del escribano Milano y bueno, después vemos. Por favor. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la realmente brillante exposición de la escribana Pérez Comenale. Aprendimos mucho realmente de todo este tema. Tiene mucho de perspectiva futuro, ¿verdad? Porque nosotros estuvimos haciendo un análisis acá en la asesoría técnica y con la auditoría registral de las posibilidades actuales y dentro del marco de la normativa que tenemos vigente, ¿verdad? Y obviamente que no podemos tomar todavía las criptomonedas como una moneda de pago, ¿verdad? Sí lo podemos tomar como una permuta, como dijo muy bien la escribana. Yo les voy a compartir una pequeña presentación y por supuesto que estoy a las órdenes para aclarar lo que sea. No sé si alcanzan a ver bien. Nuestro análisis está basado en la calificación registral, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros si nos encontramos con algún documento que se presenta a inscribir donde se han utilizado criptomonedas, básicamente compraventas, que es por lo menos lo que en alguna consulta se nos ha hecho llegar? Nosotros nos movemos dentro del principio de legalidad, ¿verdad? Es decir, que solo accede a la publicidad registral aquellos actos que están revestidos de los requisitos formales, sustanciales y fiscales que establece la ley para poder inscribirse. El artículo 64 de nuestra ley de registros dice que el registrador calificará bajo su responsabilidad si el documento presentado a inscribir en su totalidad reúne las condiciones impuestas por la presente ley y demás leyes y reglamentos aplicables. Y el artículo 65 nos da el marco de actuación dentro del cual nos podemos mover en esa calificación para, de alguna forma, aceptar las inscripciones sin problema o eventualmente inscribir en forma provisoria. Y eso es un poquito en lo que nos vamos a centrar hoy, si hay margen como para observar los documentos en este sentido. Los límites a la calificación, ustedes lo conocen, están establecidos en el artículo 65. Del punto de vista sustancial, los registradores podemos observar aquellos actos y negocios jurídicos que sean absolutamente nulos, ¿verdad? La calificación sustancial solamente nos permite observar cuando hay una nulidad de tipo absoluto y que surja del propio instrumento. Dentro de ese límite nos podemos mover, ¿verdad? Pero no podemos observar si hay una nulidad relativa o si hay algún vicio menor que pueda tener el documento que no afecta a la publicidad registrada. La compraventa en nuestro Código Civil, según el artículo 1661,
Es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Entonces nos surge la pregunta lógica, ¿verdad? ¿Qué pasa con las criptomonedas? ¿Podemos considerarlas dinero? Ya un poco lo anticipó la escribana Pérez Comina. ¿Qué es el dinero? Distintos autores han dado definiciones de lo que es el dinero. Por ejemplo, Enrique Falco dice que es todo activo o bien que cumple estas funciones económicas. Reserva de valor, ser un medio de cambio y ser una medida de valor. La reserva de valor significa que mantiene un valor a lo largo del tiempo en forma estable. Que sea un medio de cambio significa que es utilizable para obtener otros bienes a cambio de él. Y que sea una medida de valor quiere decir que determina en una unidad de precio de diversas mercancías para una economía. Gete Alonso y Calera dice, por ejemplo, las cosas se miden en dinero como medida de valor y se truecan o cambian entre las personas por dinero como medio de intercambio o cambio. Sí, concepto que todos tenemos de dinero, ¿verdad? Se dice que hay dos atributos del dinero, la gradualidad y el tiempo, que se cumplen esas tres funciones que vimos gradualmente. Para que se acepte de manera generalizada como medio de intercambio, debe antes quedar demostrada su capacidad de cumplir con la función de reserva de valor a lo largo del tiempo, y solo llegará a cumplir esa función de unidad de cuenta cuando previamente se haya aceptado de forma general en la economía de un país dicha mercancía como medio de intercambio. Si vamos a los orígenes del dinero, me pareció interesante traer este concepto que se le atribuye a Aristóteles, ¿verdad? Decía, en las relaciones de intercambio comunitario, el derecho de reciprocidad mantiene la sociedad civil basándose sobre la proporción y no sobre la igualdad. Es preciso que todas las cosas sean comparables cuando se las quiere intercambiar. Por eso se recurre a la moneda, que es, por así decirlo, una intermediaria. Todo lo mide la moneda, tanto el valor superior de un objeto como el inferior de otro. Históricamente primero se utilizó metales preciosos, ¿verdad? Como el oro, la plata, y posteriormente se fue sustituyendo por el dinero fiduciario, ¿verdad? Que se basa en la confianza, en la buena fe que la gente deposita en el dinero circulante. Todos sabemos que para que el dinero sea tal se requiere, ¿verdad?, que tenga curso legal y curso forzoso. El curso legal significa que el acreedor no puede rehusarse jurídicamente a recibir en pago esa moneda. Y el curso forzoso requiere, por un lado, la inconvertibilidad del dinero, o sea, que no se puede obligar al dador a que lo convierta en otro valor. En otra época se exigía que se pudiera convertir en oro el billete. Actualmente eso no corre, ¿verdad? El dinero es inconvertible. Y la obligatoriedad de circulación en el estado en que se emite el dinero, ¿verdad? En Uruguay es claro que el peso uruguayo tiene curso legal y forzoso, ¿verdad? Y la particularidad que tenemos que en nuestro derecho, si la obligación se estipula en dinero extranjero, el deudor tiene que cumplir con esa obligación también en dinero extranjero, ¿verdad? Caso típico el dólar, el euro, etc. ¿Qué pasa con las monedas digitales? En Uruguay, sin perjuicio del proyecto de ley que mencionaba la escribana Pérez Comenare, actualmente no existe una regulación específica de las criptomonedas. El Banco Central del Uruguay considera, esto surge de unas jornadas de derecho que se realizaron en el año 2021, considera las criptomonedas y tokens como un registro digital que carece de existencia en el mundo real y que aspira a ser un medio de cambio, ¿verdad? Pero actualmente no lo es. Consideran que sería un bien mueble inmaterial que existe en una plataforma digital.
O sea que la criptomoneda actualmente, dentro del marco regulatorio actual, las normas jurídicas que nos rigen, no constituyen moneda de curso legal, ni fueron emitidos ni cuentan con el respaldo legal en nuestro país. La DGI, como mencionó también la escribana Pérez Comenal, en una consulta que se le formuló respecto a un negocio que se proyectaba celebrar como compraventa, donde se utilizaban criptomonedas, respondió que ese negocio que se proyectaba debía ser considerado como una permuta de un bien inmueble por un bien inmueble, por un bien mueble incorporado. Decía la consulta, no es una compraventa, ya de que, de conformidad con el artículo 1661 del Código Civil, la compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. De manera que para el Banco Central, dinero es todo activo que se acepta ampliamente como medio de pago. Además, decía, de esta función, el dinero también cumple funciones de unidad de cuenta y reserva de valor, cosa que no se daría en las criptomonedas. Por otro lado, podemos preguntarnos si podemos considerarla dinero electrónico en el marco de lo que regula la ley 19.210. Yo ahí transcribí el artículo 2 de la ley 19.210 con el concepto que da la ley de lo que es el dinero electrónico. Y justamente lo que señalé en color rojo son todos aquellos elementos que nos permiten concluir de que tampoco puede considerarse a las criptomonedas como dinero electrónico, ¿verdad? Porque no es un valor monetario que se puede exigir al emisor que conste en tarjetas prepagas, billeteras electrónicas o instrumentos análogos. Y sobre todo, por lo que dice el literal G, se requiere que podrán emitir dinero electrónico las instituciones de intermediación financiera y las instituciones emisoras de dinero electrónico habilitadas a tales efectos por el Banco Central del Uruguay. De manera que claramente las famosas criptomonedas que estamos hablando no entran dentro de esta regulación que requiere la ley 19.210. Conclusiones. En nuestro país las criptomonedas no constituyen dinero, ya que no tienen curso legal. Se necesitaría una ley que les diera valor. Ese proyecto que mencionaba la escribana Pérez Comenales quizás sea la vía para tener este respaldo legal. Actualmente, entonces, las criptomonedas pueden ser definidas como bienes o como cosas de carácter intangible. Nos podemos preguntar cuál es entonces la naturaleza jurídica de las criptomonedas. Carlos, la presentación tuya en todo queda como parada, no se ve. Está diciendo que ahora te quedó trancado. Se ve la primera parte nomás. Te voy a hacer, te voy a pasar como confusión, sacar de volver. Nadie ve nada, dice Carlos, mirá la presentación. Te lo vine a decir acá para no hablarte por fotos. Me dice acá la compañera que no se está viendo la presentación. No, Carlos, no pasa. Bueno, no sé si se puede solucionar. Creo que Voy a salir. Sí, algo de... Salgo de la pantalla. Carlos, compartila que ahora sí se estaba viendo, avanzada. Comparto de nuevo. Sí, y ya se veía avanzada, porque ahora sí, perfecto. Ahora sí. Sí. Bueno, después de todas formas yo les puedo compartir la presentación por correo para que lo tengan todos, ¿no? Pero la conclusión a la que podemos llegar, ¿verdad?, es que en Uruguay las criptomonedas no constituyen dinero porque no tienen ese curso legal, ¿verdad? Podríamos definirlas como un bien, como una cosa de carácter intangible.
Y la pregunta que yo les decía nos podríamos hacer es cuál es la naturaleza jurídica que tienen entonces. Acá transcribí artículos del Código Civil que todos conocemos, ¿verdad? Pero que viene bien refrescar. El artículo 460 dice que bien es todo lo que tiene una medida de valor y puede ser objeto de propiedad. Los bienes son corporales o incorporales. El 461 dice los bienes corporales se dividen en muebles o inmuebles. El 462 dice muebles son las cosas que pueden transportarse de un lugar a otro. El 471 habla de los bienes incorporales, dice que son derechos reales o personales. Derecho real, dice el 472, es el que tenemos en una cosa o contra una cosa sin relación a determinada persona. El derecho en la cosa supone el dominio o un desmembramiento del dominio. Y el 474 dice que los derechos y acciones, es decir, los derechos incorporales, se reputan bienes, muebles o inmuebles, según la naturaleza de la cosa que es su objeto. Por lo tanto, las criptomonedas podrían ser consideradas como bienes incorporales, derechos incorporales, en tanto el sujeto que ostenta la propiedad es titular de un derecho real sobre esa cosa que constituye la criptomoneda. Como bien mueble, algunos dicen que en tanto son transferibles y portables porque constan en un dispositivo que se puede transportar de un lugar a otro, podría ser considerado un bien mueble al ser almacenados en un dispositivo tecnológico. En uno y otro caso lo consideremos un bien incorporal o un bien mueble corporal, no podemos considerarlo compraventa si se paga el precio con criptomonedas, ¿verdad? La calificación jurídica adecuada sería la de una permuta. El negocio a calificar sería una permuta. Según el artículo 1769 del Código Civil, la permuta o cambio es un contrato por el cual los contrayentes se obligan a dar una cosa por otra. En este caso se estaría permutando, por ejemplo, un inmueble por otro bien, la criptomoneda o las criptomonedas. ¿Qué actitud vamos a tomar como registradores entonces si llega a nuestras manos un documento donde el precio se integra totalmente con criptomonedas? Vamos a calificar el documento de acuerdo al artículo 65, que dijimos la calificación sustancial nos permitiría observar el documento si estuviéramos frente a una nulidad absoluta. Nos preguntamos, ¿hay una nulidad absoluta? Según el 1560 del Código Civil, la nulidad producida por un objeto o causa ilícita y la producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a su naturaleza y no a la calidad o estado de las personas que en ellos intervienen, son nulidades absolutas. En este caso, nos llegamos a la conclusión de que no hay nulidad absoluta, ¿verdad? El objeto es lícito, en tanto no hay una norma nacional que prohíba el uso de las criptomonedas. Se consideran bienes, pero no hay ninguna norma que prohíba su utilización. ¿Cuál es el acto inscribible que tenemos en nuestras manos, entonces? A pesar de que se le haya categorizado como una compraventa, el acto inscribible es una traslación del dominio. Recordemos que nosotros, como registradores, por ejemplo, en materia de inmuebles, lo que inscribimos es el acto traslativo de dominio respecto de un inmueble. Habitualmente decimos la compraventa o la permuta, pero en realidad lo que inscribimos es el acto traslativo, es decir, la sumatoria de título y modo. De manera que acá, sin perjuicio de la calificación que le haya dado el escribano que documentó, estaríamos frente a una permuta.
Justamente ayer, en una charla que tuvimos por otro tema con el escribano Roque Mola y el escribano Villar, que integran la Comisión de Derecho Civil de la Asociación de Escribanos del Uruguay, yo le planteé esta duda, si podría considerarse observable, porque existiera algún vicio en el documento que utilizara como precio la criptomoneda, y fueron unánimes en contestarme que no, ¿verdad? Que el documento no sería observable. Y el fundamento estaría en el 1662, porque el 1662 del Código Civil habla de que cuando el precio se integre parte en dinero y parte en una cosa, el contrato se calificará de acuerdo a la intención manifestada por las partes, y no constando esta se tendrá por permuta si es mayor el valor de la cosa o venta en caso contrario. O sea que el propio Código Civil le atribuye al documento otro valor, sin perjuicio de la calificación que le haya dado como título, digamos, al contrato. Se cambia la calificación jurídica del contrato, no sería una compra-venta, sino que sería una permuta, pero no existe nulidad. Por lo tanto, el registrador no debería observar, aun cuando esa compra-venta dijera compra-venta, pero se estipulara que se entregan unas criptomonedas. A nivel registral, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Lo estuvimos conversando con la escribana Rosa Blanca Sosa y convenimos que lo que deberíamos hacer es inscribir el acto como una enajenación. Darle la categorización de una enajenación y aclarar en observaciones del asiento registral de que se está integrando esa enajenación a través de una permuta, ¿verdad?, donde se entregan criptomonedas. Si la entrega es parcial, como dice el 1662, se va a tomar como compraventa en la mayoría de los casos, ¿verdad?, si surge expresamente del contrato que se trata de una compraventa. Esto va a surgir casi siempre, ¿verdad?, porque el escribano va a establecer que se entrega una cosa, que se entrega el precio, es decir, va a regular ese acto inscribible como una compraventa. Ahí la manifestación está que es una compraventa. Se entrega parte con dinero y parte con criptomonedas. Es como si se entregara parte con dinero y parte con un bien, ¿verdad? El código dice que se va a tomar como permuta en caso contrario, es decir, que no surja expresado la voluntad de las partes, que es una compraventa, y en el caso de que el valor de las cosas sea superior al valor del precio que se integra en dinero. En este último caso, si no surgiera expresado de esa forma, creemos que no corresponde tampoco observar porque el propio Código Civil lo tipifica, ¿verdad?, como una permuta. Entonces también tendríamos que inscribir el acto como una enajenación. Pero repito, si es parte en dinero, parte en criptomonedas, y el escribano lo regula como una compraventa, se debería tomar como una compraventa porque surge expresamente del contrato la manifestación de que se trata de ese tipo de contratos, la compra. Yo acá les quiero compartir también un caso que ya se ha inscrito. Justamente hoy la escribana Rosa Blanca Sosa ubicó una minuta de una inscripción en el registro de Colonia, pero que ingresó justamente como una permuta, es decir, el propio escribano lo categorizó como una permuta. Era en el departamento de Colonia. Yo le borré los datos de las partes para no violar la intimidad,
pero está la descripción del inmueble, los datos identificatorios de las partes, el acto inscribible, la escribana puso permuta, con los demás datos normales, ¿verdad? Se puso una estimación, $32.000 estadounidenses, y utilizó un anexo. En realidad el anexo no era indispensable, ¿verdad? Porque estableciendo que es una permuta, estableciendo la estimación de las partes que se le da al bien que se da como contrapartida del inmueble, sería suficiente. Pero la escribana agregó un anexo y es interesante porque hace una descripción justamente de las criptomonedas. Dice, da en permuta libre de toda clase de obligaciones, gravámenes, impedimentos a cualquier título a fulano de tal, quien en tales conceptos adquieren la propiedad plena de los siguientes bienes muebles incorporales. 32.000 USDT token, bueno, da la denominación de las criptomonedas, equivalentes a la suma de dólares estadounidenses 32.000, que se entrega mediante transacción que fulano de tal realiza en este acto, número tal, tiene toda una codificación, desde su billetera virtual, número tal, a la billetera virtual indicada por fulana de tal y otra persona, número tal, quienes manifiestan que las criptomonedas han sido efectivamente acreditadas allí en este acto. Estimación de valores, la enajenación mutua que las partes se hacen recíprocamente de los bienes es a título de permuta y como consecuencia de ello las partes en común acuerdo estiman el valor del bien inmueble, padrón tal, en la suma de dólares estadounidenses 32.000. Y los bienes muebles incorporales, criptomonedas, de esta escritura, avaluados en el equivalente a la suma de dólares estadounidenses 32.000 en su totalidad. Si bien esto no era necesario desde el punto de vista registral, esto podría constar únicamente en el documento que se presentó a inscribir, pero bueno, me pareció interesante compartirlo con ustedes para ver cómo se pudo regular desde el punto de vista notarial en el documento correspondiente. Bueno, eso es lo que tenía para compartir. Realmente no se han dado, por lo menos no hemos tenido conocimiento de que se haya dado en otras circunstancias, capaz que sí, pero no se nos ha comunicado. Por lo menos Rosa y yo no hemos tomado conocimiento de ello. Tal vez alguno de los compañeros que quiera contarnos su experiencia, sería interesante que lo pueda hacer, ¿no? Pero realmente nosotros no hemos tomado conocimiento de ello. Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda que podamos evacuar. Buenas tardes, ¿puedo hacer una consulta? ¿Cómo no? Una pequeña duda que me quedó. En el caso de que el precio se integre parte en dinero y parte en criptomonedas y no surja si es permuta o compraventa. Dijiste también que en ese caso también lo tomamos como enajenación, o no nos corresponde a nosotros determinar qué es mayor o menor para caraturarlo nosotros. Si surge claramente la intención de las partes de que es una compraventa, creo que hay que tomarla como una compraventa, no como una permuta. Claro. Pero si no surge, por ejemplo, si no surgiera, como dice el Código Civil, que en el caso de que no surja se verá lo que es mayor. Claro. ¿Podemos nosotros definirlo o directamente también en ese caso no nos corresponde? Por ejemplo, que el precio son $100.000 y son 80.000 en criptomonedas y 20 en dinero. Sería una permuta. No lo dice el documento y no queda muy claro. Nosotros igual nosotros nos corresponde hacer esa apreciación de decir, bueno, los bienes son mayores, entonces es una permuta, o directamente lo tomamos como enajenación también. Es muy difícil que no surja del documento, porque sí, por eso, seguramente el documento va a decir que se entregó el inmueble, que se hizo la tradición del mismo y que se entregó como precio la criptomoneda. Entonces la intención de las partes ahí está manifestada, de que es una venta.
no veo mucho en qué situación se podría dar eso que tú planteas, que no se categorizara como compraventa, No. que se dijera que se entrega un precio en dinero y que se entrega también las criptomonedas. Pero bueno, en esa situación que tú estás planteando, bueno, habría que tomarlo como una permuta y yo creo que habría que inscribirlo como una enajenación Como enajenación. Por eso. y aclarar en observaciones la entrega Sí, de las sí. criptomonedas. Está. Sería un Bárbaro, contrato gracias. innominado, en realidad. Sí. Un contrato innominado donde no categorizan el título. Entonces, Claro, sería una enajenación. inscribiríamos como una enajenación. Perfecto. Gracias. No sé si en algún registro se dio, además de este caso de Colonia que les comentaba Carlos, si se dio la inscripción de algún contrato de estas características, y si se dio, qué criterio adoptaron. No nos llegó, pero es interesante saberlo. Sí, aparentemente no ha ingresado, por lo menos no nos ha llegado. Sí. Una consulta que tengo yo para hacerles, Betty habla. ¿Por qué ustedes lo califican como una enajenación y no directamente como una permuta? Eso es lo que no me quedó claro. Gracias. Porque el acto inscribible es una enajenación, ¿verdad? Claro. En el artículo 17, el numeral primero, se establece como acto inscribible la enajenación. El título es la permuta. El título es la permuta. Pero nosotros inscribimos título más modo, ¿sí? Lo que inscribimos es la enajenación. Claro. Se podría aclarar perfectamente en observaciones que, bueno, que fue una permuta seguida de modo tradición, pero en definitiva lo que se inscribe es la enajenación. No podemos cambiar el título del contrato. Claro. Nosotros inscribimos la traslación nominal que opera y por lo tanto lo ingresaríamos como enajenación. Ese es el criterio que nosotros tenemos. Podemos, por supuesto, conversarlo con ustedes. Bien, gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, yo pienso lo mismo. Si no hay preguntas o no hay dudas, igual de todas formas, ambas exposiciones están grabadas. Y después lo que vamos a hacer la vamos a incorporar a intranet, la grabación, los PowerPoint que cada uno de los exponentes presentaron. Y bueno, y allí vamos a crear de futuro como una especie de foro, para que si de repente surge alguna pregunta, la puedan agregar ahí ese foro, responderla y así también ya nos queda de futuro, si pasado el tiempo tenemos alguna duda, tenemos necesidad de volver sobre este tema, ahí vamos a tener las exposiciones y las dudas que se plantearon o las consultas y las respuestas como forma de ir unificando criterios. Perfecto. ¿Está? Bueno, entonces muchas gracias a todos y en especial, bueno, a la escribana Agustina Pérez Comenale y al escribano Carlos Milano y la escribana Rosa Blanca Sosa. Y bueno, y a todos ustedes por estar afín a participar. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Que Muchas pasen bien. gracias a todos. Vamos a sacarnos una foto, Agus, y la vamos a subir, que yo voy a poner a LinkedIn. No, es